de los mayores miedos que enfrentan instructores, instructoras de Pilates, Stretching y Barre es que cuando, por ejemplo, terminan su certificación, es que se les presente algún alumno con algún impedimento en su movilidad, con alguna indicación médica de que no pueden hacer algún movimiento, o trabajar con personas mayores, embarazadas o personas con lesiones. Incluso también este miedo a veces sigue estando y persiste en instructores que ya vienen, aunque sea hace unos meses o un año, dando clases y no saben cómo resolver y cómo empezar a trabajar con ese tipo de alumnos. Es muy importante que empieces a familiarizarte con este tipo de alumnos porque es muy común que a este estilo de clases lleguen alumnos con lesiones o indicaciones de que el médico les dijo que no pueden levantar el brazo así, que no pueden hacer rotación para este lado, entonces, y que incluso van a las clases a mejorar eso, ¿sí? Y es importante también igual entender y hacerle entender al alumno que la clase no es un espacio de rehabilitación, no funciona como un espacio de rehabilitación, pero sí funciona como un espacio para mejorar el cuerpo, incluso también esa limitación de la movilidad. Esto lo vas a aprender a resolver cuando entiendas qué puntos del cuerpo tenés que saber observar para poder evaluar las posibilidades y necesidades del alumno. Porque no es lo mismo, dos personas mayores iguales no tienen las mismas necesidades, como lo mismo que aunque tengan la misma lesión, dos personas no van a necesitar lo mismo, e incluso aunque tengas dos embarazadas en tu misma clase. Entonces, tenés que saber observar para poder decidir qué ejercicios está necesitando, ¿sí? El no saber decidir, el no saber darte cuenta cuál es el movimiento que le va a funcionar mucho mejor en la situación que está ese alumno, es lo que hace que pierdas tiempo de clase pensando y que ese miedo que tenés no se pueda resolver. Enfocarte en saber dónde mirar el cuerpo y no solo dónde mirar el cuerpo, sino también entender el movimiento. Y cuando hablo de entender el movimiento, me refiero a que, yo sé que, voy a decir un ejemplo muy así como general. Yo sé que con la estocada entreno y fortalezco glúteos. A ver, es muy limitante pensar el movimiento así. Vos para saber qué ejercicio darle al alumno, tenés que haberlo estudiado bien parte por parte, tenés que entender, la colocación, sí, las variantes, entender los diferentes niveles que le podés dar que le podés hacer a ese ejercicio para poder darle al alumno. Pensar a un movimiento como, estocada para glúteos, esto para esto, es súper limitante y ahí es cuando empieza a surgir este miedo de no sé qué ejercicio darle porque si me dijo que no puede hacer esto, ¿cómo hago? O incluso empezamos a sentir la necesidad de necesito más ejercicios porque se me agotaron las ideas. Entonces, vas a focalizarte en saber dónde mirar, en tener una buena interpretación y comprensión anatómica y comprensión del movimiento. Una vez que vos logres esto, ¿sí? Te es mucho más fácil empezar a pensar la clase, empezar a pensar las necesidades del cuerpo del alumno y poder responderte qué necesita este cuerpo, ¿sí? Algo que yo les digo un montón a mis alumnas en las certificaciones, en los instructorados que yo doy, es ustedes tienen que saber responderse qué necesita este alumno y cómo hago para entender, para poder responderme esa pregunta cuando aprendo a pensar y no a copiar. ¿Sí? Cuando dejo de necesitar una lista de ejercicios, cuando comprendo el cuerpo del alumno y registro su necesidad y posibilidad de movimiento. Cuando entendés esto es que te empieza a pasar que te das cuenta que no necesitas miles de ejercicios y que incluso podés generar movimientos vos que a ese alumno le van a funcionar. Además, vas a aprender a pensar y no necesitas memorizar, en el curso de embarazadas me dijeron que puede hacer esto porque el entrenamiento no es matemático y no funciona así, ¿sí? Digo, una instructora, una coach, como ustedes se quieran llamar, o profe, incluso, que es profesional y que se diferencia de la coach que llena la hora porque sí, es la coach y profe que piensa y que resuelve sin necesidad de estar copiando el apunte del instructorado, ¿sí?
el instructorado es una base, pero vos en la formación tenés que aprender a pensar. Cuando entendés la necesidad del cuerpo del alumno, entendés el ejercicio que tenés que incorporar en su clase. Y esto te da mucha más seguridad, ¿sí? Mucho más compromiso con tu trabajo y obviamente profesionalismo. Ser profesional no es hacer un montón de certificaciones porque sí, sino es aprender a estudiar el cuerpo y el movimiento. Y esa forma de pensar es lo que hace que te diferencies de una profe que improvisa de una que sabe y que piensa lo que hace y lo que da. Así que, como consejo, sí, y es lo que yo, de la forma en que les explico a mis alumnas, es deja de hacer cursos para acumular información y empezá a aprender a estudiar el cuerpo y el movimiento. Lee abajo la descripción del video que te voy a contar un poco más detallado esto mismo y estate atenta porque se viene una nueva propuesta para vos que ya sos profe, que ya hiciste certificaciones y estás teniendo estos problemas. Lee la descripción del video, anotate en la lista de espera para ser una de las primeras que se entere cuando sale ¿sí? este nuevo curso para poder ya desde el momento que lanzo esta nueva propuesta, lo tengas en tus manos, empieces a aplicar y sepas cómo pensar una clase y empieces a profesionalizarte como instructora.